Buenas, les traemos las noticias del cielo a la tierra. Hoy vamos a culminar con una mesa redonda los 10 últimos capítulos de esta gran enseñanza, de esta gran noticia, de estos mensajes de salvación. ¿Cómo te encuentras en el día de hoy, hermano Daniel, hermano Wilson, Don Omar? Bendición, gloria a Dios, por los padres. Bueno, qué bendición. Entonces vamos a compartirles a nuestros amigos, a todas las personas, de esta gran enseñanza que hemos aprendido en Éxodo. Estos 10 últimos capítulos que han sido de gran bendición. Sabemos que Éxodo viene el capítulo 1 y cuenta con 40 capítulos, ¿cierto? Pero vamos a hacer la mesa redonda de los 10 últimos capítulos de esta gran enseñanza. Y vamos a empezar con Éxodo 30, que es el altar del incienso. ¿Qué aprendimos aquí? ¿Qué les vamos a transmitir a todos nuestros oyentes y todos nuestros hermanos y todas las personas que miren este video? ¿Qué aprendimos del altar del incienso en el capítulo 30 de Éxodo? Vemos que cómo es dedicarle a Dios el lugar donde se ofrece ese sacrificio, ¿cierto? El altar del incienso nos habla de la santificación, de los sacerdotes, de los miembros y que debemos ser santificados. O sea, como en el altar del incienso todo es santificación, ahí se lleva el sacrificio y lo podemos llevar a connotación en nuestra vida, que así debemos de ser nosotros. Nosotros ahora mismo que llevamos nuestro corazón rendido ante Dios, ¿cierto? En adoración. En la antigüedad era un altar donde se ofrecían sacrificios y donde los sacerdotes eran separados, eran santificados, purificados. Ahora somos nosotros esos sacerdotes, ese pueblo, esa nación santa por el Señor. Y entonces somos santificados que en nuestro corazón, nuestra vida rendida ante Dios. Dice que el aceite es la unción, es el símbolo del Espíritu Santo, también habla en este capítulo 30. Y nos limpia, nos purifica como sus enviados, como sus mensajeros, como sus seguidores. Dios quiere reinar en medio de su pueblo. Sabemos que aquí nos está hablando del pueblo de Israel, pero ahora en estos momentos Cristo también quiere reinar en nuestra vida. ¿A través de qué? De la palabra. Sabemos que tenemos ese pedacito de cielo aquí en la tierra que es que el mensaje de salvación, que es la palabra. Entonces, ¿qué nos purifica en este momento? La palabra. ¿Qué nos limpia a nosotros en este momento? La palabra. ¿Cómo llegamos al Señor? Porque alguien nos habló. La palabra dice que la fe viene ¿por qué? Por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando nosotros transmitimos ese mensaje, esa palabra no retorna vacía, como dice la palabra del Señor, y va purificando, va quitando la vida de cada persona, ¿cierto? Entonces vemos también aquí que Dios quiere reinar en su pueblo y mostrarnos a través del santuario la gravedad de nuestro pecado y que Él es el que nos transforma, el que nos renueva, el que nos santifica a través de Jesucristo. Entonces vemos que tan bonito en aquel tiempo era algo simbólico, algo físico, pero sabemos que todo lo que Dios le ha dado a Moisés es espiritual, está en el cielo, pero era el diseño para acá, para la tierra. ¿Y cómo bajó ese diseño? A través de Jesús. Todo lo que Moisés estaba haciendo era simbólico, representando el reino de los cielos, pero bajó y se hizo hombre, y es quien Cristo Jesús, que ha llegado a tu vida, a mi vida, que es lo que nosotros hacemos, ser esos mensajeros, y la unción, que es el Espíritu Santo, porque estamos llenos de ¿qué? Del Espíritu Santo. Antes estábamos muertos en delitos y pecados, pero por su misericordia ya somos ¿qué? Apartados, ya somos hijos, ya somos sacerdotes. ¡Qué bendición! Bueno, vamos a pasar a Éxodo capítulo 31. Esta me encanta porque yo me identifico con Bezalel. ¿Qué tiene para decirme de eso, hermano? No, a mí en el capítulo 31 me llamó mucho el llamamiento de Bezalel y de Adoyen, que ellos fueron unos grandes hombres servidores en ese tiempo, cuando nos dieron ese llamado para que fueran trabajados por el Espíritu de Dios, sabiendo que fueron hombres de gran servicio para ese tiempo. Y trayéndolo a este tiempo, sabemos que nos ha llamado a nosotros para que nosotros tengamos ese mismo servicio. Ese servicio nos lo presta a nosotros es cuando nosotros empezamos a compartir y a hablar de las nuevas de salvación, del reino de Dios. Es como cuando nosotros estamos, por ejemplo, en la congregación, que hacemos de servidores, en el diaconado, en varios puestos que tenemos. Ministerios, en varios ministerios de
en la iglesia, ahí se muestra el llamamiento que Dios ha hecho sobre nosotros y el Espíritu sigue trabajando en nosotros. ¿Por qué? Porque por medio de ese llamamiento servimos en otros ministerios que se llaman los grupos de mujeres. Vamos, por ejemplo, a evangelizar, a llamar, a llevar ese llamamiento que nos hizo a nosotros, hacérselo a otras personas que lo estén meditando. Amén. Hermano, algo tan bonito aquí es porque dice, escogido por Dios, pues escogido por Dios, con dones de sabiduría, lleno del Espíritu de Dios, para ser un escultor, para él construir el santuario. O sea, que no podía ser cualquiera. O sea, Dios lo escogió, hizo su llamado, lo llenó de su Santo Espíritu, le dio esos dones, esos talentos, esa sabiduría. Que es lo mismo que está haciendo con nosotros. Amén, amén. Y es lo que nosotros estamos haciendo en estos momentos, sirviendo y haciendo el santuario para qué, preparando su venida. Qué lindo. Y también aquí nos habla en este capítulo del día sábado. Sabemos que a mucha gente el día de reposo, mucha gente es para ellos es confusión, pero vemos que es que no es el día del Señor, sino que el Señor, Él es el Señor de todos los días, ¿cierto? Miren que a Jesús como lo criticaban, lo vituperaban porque Él sanaba el día de reposo. ¿Será que en esos tiempos no sucede así? A veces hay mucha religiosidad. Pero algo tan bonito también que aprendimos hoy con nuestro pastor Wilson, cuando nos enseñaba sobre eso, ¿no es cierto? Nos enseñaba toda esa clase de cosas, de acontecimientos de eso, de la sabiduría, de la sutileza, cómo Dios entregó los mandamientos, cómo el Señor libertó el pueblo a través de Moisés, ¿cierto? Cómo el Señor lo capacitó, lo equipó, porque no es solamente salir de Egipto, como él decía, o sea, que nosotros estuvimos en Egipto, pero ya que estamos en Canaán, ya Egipto no esté donde, en nuestro corazón, ni en nuestro pensamiento, porque hay gente que sale del mundo, pero todavía tiene arraigado el mundo, ¿cierto? Entonces vemos aquí, como nos compartió el hermano Daniel, que nosotros somos esos de salir y esos ahora de este tiempo, porque hemos sido llenos del Espíritu Santo. O sea, Dios nos va guiando a nosotros para prepararnos para llevar esas buenas nuevas de salvación, que no nos quedemos con ellas, sino que llevemos ese mensaje de esperanza a los demás en medio de tanta mala noticia, en medio de tanta guerra, en medio de todo lo que está sucediendo, en medio de que está subiendo el petróleo, en medio de que los niños están muriendo de hambre, ¿cierto? Lo que está pasando en Israel, lo que está pasando en Gaza, lo de Palestina. Miren que vimos las noticias de que se vino una familia para Colombia, para Barranquilla, que pidieron asilo, que todo, porque se estaban... Pero también escuchamos otros pastores que dicen, gloria a Dios por este tiempo, porque ahora Él quiere quedarse en ese lugar para hablar de Jesús. Hay mucha gente que huye y hay otros que aprovechan en medio del sufrimiento proclamar a Cristo, el mensaje de salvación. Qué bueno que nosotros seamos esos valientes para llevar ese mensaje de esperanza. ¿En medio de qué? Del caos. En medio de tanta mala noticia, porque el Señor dijo, en el mundo tendréis aflicción. Ese es el llamado que Dios nos da a nosotros, que llevemos esa palabra a todas partes, no importando lo que esté pasando, porque problemas sin guerra van a haber siempre, pero la palabra de Cristo es esa palabra que da vida, que da esperanza. Es una palabra de esperanza que Dios nos manda que nosotros como hijos llevemos a todo el mundo, no importando lo que esté pasando y cómo esté pasando. Lo importante es llevar esa palabra de salvación a todas esas personas. Amén. Y Esa también palabra en este tiempo que viene, que muchos lo ven como tiempo de fiesta, sí, hermano. ahí es donde tenemos que aprovechar y compartir. Ya, vamos para allá, vean, esta que está diciendo, vamos a ver al hermano Omar, que dice Éxodo 32, el becerro de oro. Ahí queda apenas esta enseñanza. ¿Por qué? Porque en diciembre la gente se dedica a beber, se dedica a tomar, comamos y bebamos, que mañana moriremos. A veces vemos que alguien está pasando algo y en vez de clamar, de orar, de interceder, de ser como Pablo, como Moisés, como Salomón, que pidió sabiduría para guiar el pueblo. A veces nosotros, ay, pobrecitos, sí, baila mal, pero Dios dice, y si mi pueblo se humillara, ¿de quién es el brazo, Señor? De nosotros. Que podamos hablar de esas personas. ¿Qué podemos decir, don Omar, del becerro de oro? ¿Qué podemos decir respecto al becerro de oro? El pueblo de Israel, al ver de que Moisés tardaba en bajar, ¿cierto? Fueron guiados por espíritu de engaño y se encendieron en idolatría. Hoy es igual,
hoy vemos de que no es Moisés directamente, es un circulado por el Señor, es directamente el Señor a través de Jesús que nos habla a cada uno de nosotros. Nos da promesas las cuales Él cumplirá en su tiempo, en su tiempo, no en el tiempo de nosotros. Pero cuando nosotros como creyentes vemos de que las promesas no se cumplen en el tiempo estipulado por el Señor, nos creamos becerros de oro, levantamos baales, levantamos dioses ajenos, dioses paganos, y ponemos nuestra confianza, nuestra fe en estos dioses baales. Dios no está de acuerdo con eso. Que Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse de lo que promete. Él promete y Él hace. ¿Cuándo lo hace? En el tiempo estipulado por Él, no por nosotros. Entonces, ¿cuál es la invitación en esta tarde a cada uno de ustedes, hermanos? De que esperen las promesas del Señor. Las promesas del Señor se cumplen, porque no miente. Sepan esperar, y mientras están esperando, sepan ser moldeados, deben moldear por el Señor, porque Él trae las bendiciones en su tiempo, pero trae las bendiciones a personas también que se dejan moldear y se dejan formar por Él. ¿Y cómo podemos conocer a nuestro Dios, cierto? Porque ¿cómo podemos conocer a alguien si no hablamos con Él, si no tenemos intimidad con Él? Hay mucha gente que rechaza la palabra, rechaza el Evangelio, sin tener en cuenta que está rechazando es a Cristo. Porque cuando me va a hablar alguien de la palabra, ay no, porque eso me da locura, pero ¿qué da locura? La droga, el alcohol, el robar, el matar. Hay muchas clínicas llenas de personas con problemas mentales, pero la palabra trae salvación y trae vida eterna. Aquí somos peregrinos, aquí somos forasteros, pero el mensaje de salvación nos da esperanza. Pero para yo conocer a Dios tengo que conocer su palabra. Aquí cuando habla del becerro de oro y de la idolatría, sabemos que a Dios no comparte su gloria con nadie, y que en ese tiempo el pueblo era muy idólatra. O sea, mire, cuando Moisés subió y se demoró, ellos no esperaron, pero quiso sacerdote Aarón, les hizo un ídolo. Y el Señor no quiere que nos hagamos imagen de nada. Y ahora en estos tiempos un ídolo no pueda que sea una imagen, pueda que sea mi trabajo, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi carro, mi casa. Y Dios no quiere, o sea, Dios quiere bendecirnos, pero Él habla de sus promesas, de sus demandas, porque a veces queremos la bendición, pero no queremos la obediencia, no queremos sujetarnos. Y Él es un Padre, Él es nuestro Padre, nos ama, nos corrige, nos disciplina, pero Él para darnos algo, si nosotros siendo malos sabemos dar lo bueno, como dice su palabra, nosotros a nuestros hijos le damos lo bueno, pero no le vamos a aprender si se está portando mal. Ahora Dios que todo lo sabe, que todo lo ve. Caer de la cuando un líder es guiado por Dios, guía al pueblo a hacer la voluntad de Dios. Aarón era un líder guiado por Dios, tal como Moisés, pero hubo momentos donde se dejó meter espíritu de engaño, donde hizo más tarde el espíritu de engaño que al mismo Señor. ¿Por qué espíritu de engaño? Porque él se dio a la petición del pueblo y estuvo muy de acuerdo en crear el becerro de oro, en fabricarlo. Entonces, cuando un líder esquiva la voz de Dios, huye a la voluntad de Dios, termina erróneamente guiando mal al pueblo. ¿Qué tenemos ahí? No, María, algo tan tremendo que dices ahí. O sea, Moisés hablaba con el Señor cara a cara y Aarón era sacerdote. Aarón tenía que esperar a que Moisés bajara y no esperó. ¿Y qué hizo él? Escuchó voces contrarias. No, cuando nosotros no podemos escuchar otra voz cuando ya hemos escuchado la voz de Dios. Más sin embargo, Caleb les dijo, esperar. Caleb les dijo, no, esperemos que Moisés todavía no ha llegado a eso, y más sin embargo siguieron escuchando las voces. ¿Y cuántas veces no pasa así en la vida del ser humano, que escucha otras voces? Otras voces contrarias, no, haga así, hágase cuando ya Dios nos ha hablado, cuando ya Dios nos ha guiado. Cuando tienen un problema que uno les da un consejo de la palabra que dicen, a uno lo escucha, pero hacen lo que le dicen. Lo contrario. Hacen lo contrario. Pero es porque... No miran sino así, pero no miran así. Sí. Hermano, y eso hay que podemos ver, también aplica para nuestra vida, que ya somos pues creyentes, de que no andamos por vista, sino por fe. Si el Señor dijo, espere, yo voy a hacer así. O sea, Aarón siendo un sacerdote, eso es una gran enseñanza, porque vemos a Moisés y vemos a Aarón. Moisés estaba ya con Dios, y Aarón que hizo, no, este pueblo me pidieron un becerro, y entonces yo les pedí cosas, y me salió un becerro de oro. No, o sea,
Si yo digo no, o sea, de pronto qué miedo, esa gente se me viene encima y me apedrea. Ahí es nuestra fe, en estos tiempos tan peligrosos que estamos, así va a suceder. Va a haber mucha gente que nos va a atacar porque somos cristianos, como dice la palabra, somos olor fragante para el que se salva y un olor no tan agradable para el que se pierde. Hay que denotar algo acá, pues es que en todo momento van a haber voces. En todo momento y bajo cualquier circunstancia van a haber voces. Primeramente va a estar la voz del Señor, primeramente por el mal, pero luego van a estar las voces del mundo, las voces del enemigo, las voces contrarias se van a levantar. ¿Cuál voz vamos a escuchar nosotros? Así es. ¿A cuál voz vamos a obedecer? Y Dios nos habla a través de su palabra. O sea, si Dios ya nos ha hablado, así venga un hermanito, venga el papá, la mamá, si ya yo tengo comunión con Dios y yo sé identificar la voz de mi Padre, eso tiene que ser inamovible. Él lo dijo y Él lo hará. Vamos a Éxodo 33, yo les quiero compartir algo tan tremendo para que estamos avanzando. Dice, el Señor le dijo a Moisés, anda y vete de este lugar junto con tu pueblo que sacaste de Egipto. Y Moisés le pidió al Señor, muéstrame tu camino, que haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es tu pueblo. Mira qué bonito Moisés y esa humildad. Moisés no dijo, sí Señor, claro, yo me voy con mi pueblo. Señor, es tu pueblo. Y muy bonito en ese capítulo porque le dice, si tu presencia conmigo no va, yo no voy. Así diga, yo te mando un ángel, yo te mando a ver al mejor diácono en la iglesia, ves con el pastor. Nosotros, ¿qué queremos? Esa comunión es con Dios. Nosotros nos sujetamos a nuestras autoridades, a nuestros hermanos, los honramos, los respetamos, pero podemos estar haciendo muchas cosas y pueda que Dios no esté ahí. Nuestra confianza debe ser de que seamos guiados por qué? Por Dios. Que podamos ser esos Moisés en estos tiempos, Señor, si tu presencia conmigo no va. Y si somos diáconos, como decía el hermano Daniel, somos profetas, somos maestros, somos pastores, que tengamos la convicción de que nos guía es el Señor. Y que todo lo que Dios nos permite, no puede decir, es que es mi grupo, no Señor, es tu grupo, es tu ministerio, es tu diaconado, es tu ministerio de pastoreo, de maestro, cualquier ministerio que haya en la iglesia, es tuyo, Señor. Guíanos y tenemos que estar unánimes en un mismo sentir, ¿cierto? Porque si yo soy evangelista, pues yo tengo que estar en un ministerio de evangelismo. Es como decía el pastor Luis ahora, es que nosotros no somos sino administradores. Amén. Por eso cuando decía lo de los hijos, que los hijos los teníamos que guiar nosotros, pero que los hijos no eran de nosotros, sino de nosotros solamente los administramos y los guiamos. Amén. Vamos a ir, entonces aprendimos en el 33 que Moisés, que su humildad y su reconocimiento que Dios es nuestro Señor y no derribar al pueblo. Para que no lo destruyera, porque Dios les dijo que Él no iba a seguir con ellos y que porque pueblo rebelde, duro de ser. Sigue tú con eso, mejor yo no. Y Moisés, no, Señor, lo tuyo, qué lindo Dios. Entonces ahí vemos que eso nos da aliento a nosotros que somos diáconos. ¿Nosotros qué hacemos? Intercedemos. Mi hermana, ore por este enfermo, nosotros somos felices y yendo a orar por una necesidad. A veces se nos olvida la nuestra y oramos por el otro porque somos esos intercesores, como también nos lo enseña el apóstol Pablo en Filipenses, en Colosenses, siempre intercediendo por la iglesia, ¿cierto? Éxodo capítulo 34 habla de las nuevas tablas de la ley. ¿Por qué dice que las nuevas tablas? Porque las primeras las había quebrado. Moisés cuando se indignó, cuando bajó del monte y se indignó viendo el pueblo en idolatría. Un líder celoso de las cosas buenas de la palabra del Señor, un líder celoso de respeto hacia Dios, de la comunión y la santidad hacia Dios, el líder celoso de buena manera, no hablando en todos los términos, debe estar delante del Señor con un celo que agrade al Señor, porque él se indignó a ver el pueblo en idolatría. ¿Será que a nosotros como siervos del Señor aquí seamos siervos no nos indigna cuando una persona conoce al Señor y se siente en la laxia, en la maldad, en la mentira, en el engaño? A nosotros nos entristece. Pero hermano, les voy a decir algo muy importante que yo he aprendido con esto de Moisés, lo he aplicado en mi vida. ¿Cuántas veces usted o yo hemos derribado esas tablas? ¿Y será que nos toca? No. Les voy a decir por qué, porque la palabra nos dice Moisés era humilde, ¿cierto? Era un hombre humilde, pero no tenía por qué derribar las tablas porque fueron hechas por el dedo de Dios, fueron 40 días con el Señor. ¿Qué culpa tenía el Señor de lo que estaba haciendo el pueblo?
Y le tocó volver y pagar el precio. O sea, le tocó repetir el proceso. O sea, porque es que él, exacto, porque era que él tenía que obedecer a Dios, pasara lo que pasara. Lo que el hermano dice, yo lo entiendo, y nosotros nos ha pasado. Pero así le pasaba al Señor con nosotros cuando todavía no lo conocíamos, ¿cierto? Entonces a veces nosotros nos indignamos, pero lo importante es obedecer a Dios a pesar de y en medio de él. No quebrar las tablas, porque hubo un tiempo de comunión, de intimidad, donde Dios escribió, Señor, yo la quiero. Entonces, ¿qué era lo que tenía que hacer? Pues, Señor, ese pueblo rebelde, pero mira, o sea, esto es sagrado, porque esto me lo dio el Señor a mí. O sea, pero miren que a pesar de que Moisés era humilde, mire que se airó. Y aparte que se airó, quebró las tablas. Eso es tremendo. Es que quebrar las tablas también puede significar un par en el proceso, lo que Dios está haciendo en mí. Que mire que el proceso nos va a repetir. Ay, sí. ¿Cuántas veces el Señor ha vuelto a repetir el proceso con nosotros? Ay, sí. Nosotros nos alejamos de él y volvemos al camino del Señor. Él vuelve y el proceso que empezó con nosotros, Él vuelve y lo retoma. Exacto. Miren que aquí dice, no hagan alianza con dioses ajenos y no hagan imagen. Derribaré sus altares y todo lo que ocupe el lugar. Dios se convierte todo lo que quita el lugar a Dios se convierte en ¿qué? En un ídolo, ¿cierto? Aquí también nos habla en este capítulo de las fiestas anuales, de la fiesta de los panes sin levadura. Jesús es el pan de vida. Lo que nos marca es el importante, y el celo, el proceso de nosotros, ¿cierto? Nosotros lo vivimos a diario, si nos enojamos con nuestra familia, o en el ministerio, en la iglesia, y nos toca ¿qué? Repetir el proceso. Pero aprendemos y tomamos lo bueno de que cuando Dios nos entrega el sagrado, no se trata de nosotros, sino se trata de quién, de Él. A veces no vamos a la iglesia porque estamos tristes, o estamos aburridos, o nos pasó algo, o tenemos hay dos cosas, hay circunstancias por cosas que hacemos y hay pruebas, pero aún en medio de nuestros errores, la misericordia de Dios está ahí. Por eso la palabra dice que he puesto los ojos en el autor y consumador de la fe, que es Jesucristo. Cuando nosotros no podemos colocar los ojos en el hermano porque sabemos que el hermano va a fallar, pero si colocamos la mirada en el autor que es Jesucristo, sabemos que él como padre no nos va a fallar porque él el hombre falla, pero Jesús no falla. Amén, amén. Hermano, en Éxodo 35 nos dice las normas para el sábado. En Éxodo 36 nos habla, así pues, Bezalel y Ahioel llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario. En Éxodo 37 nos habla del arca. Éxodo 38 nos habla del altar y de los holocaustos. Éxodo 39 nos habla de la vestidura sacerdotal. Y Éxodo 40 dice, se levanta el santuario. Vamos a hacer un recuento de estos 7 capítulos que nos faltan. Dice, las normas para el sábado. Llegaron tantos hombres llevando las ofrendas de plata y de oro. O sea, aquí vemos que llevaron mucho más de lo que había pedido. Así pasa en nuestra vida, en estos momentos. Tenemos gratitud ante el Señor. Ahora, ¿cuáles son esas ofrendas? Nosotros queremos llevar las almas a Cristo. Llame oro, plata, púrpura, queremos que nuestra familia se salve. Los que están en la calle, los que están presos, los que están enfermos, los que están con drogadicción, el que tiene problemas, ¿cierto? Fortalezas mentales, problemas psiquiátricos. Ya nosotros queremos dar ese oro y esa plata, son esas almas al Señor. Esas son nuestras ofrendas. Y en el 36 dice, pues Bezalel y Ahioel llevaron a cabo los trabajos para el servicio del santuario. Nosotros llevamos nosotros en ese momento, nosotros hacemos tanto con nuestras ofrendas que nosotros llevamos a la congregación. Sabemos que esas ofrendas no son como dicen muchos, por ahí que no la plata para nosotros, sino eso es para extender el reino, amén. ¿Y qué dice la palabra en Mateo 6:33? Hizo justicia, porque nosotros estamos viendo que hay mucha injusticia. Nosotros los cristianos nos critican porque, ustedes le llevan la plata al pastor para el carro, pero la gente se la lleva a la discoteca, la gente se la lleva a la droga, y le están dando el viejo a quién, al infierno. Sí. O sea, están comprando la caldera mediana, pequeña, grande, bajo, medio, alto, como la quiere. El infierno es real. Pero nosotros estamos atesorando riquezas en el banco celestial. Y entonces nosotros estamos dando esos diezmos y esas ofrendas porque nosotros nos sentamos en una silla, porque allá hay gastos.
Y más que todo es porque se necesita, o sea, el evangelio es gratis, pero los medios pues cuesta. Pues, y se le manda A misioneros, a otras iglesias. Pero lo que pasa es que en el mundo, la persona natural que no ha nacido de nuevo ni conoce a Cristo, no ha entendido el enfoque del diezmo, no ha entendido muy bien porque el diezmo y la ofrenda es bíblica, no son palabras de hombre. Entonces, cuando nosotros como creyentes diezmamos para la obra del Señor. El hombre natural, cuando critica el obedecer del creyente, él diezma, en su ignorancia diezma, pero diezma para la perdición. Claro. Y con ese mensaje queremos dar una enseñanza, es que la palabra dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Don Omar, usted antes diezmaba para el mundo. Usted bailaba, se tomaba, salíamos, ¿cierto? Porque no conocíamos. Pero llegó la luz del Evangelio. Miren, hermano, aquí tan tremendo en Éxodo 37, donde habla del arca. Dice, ninguno de nosotros pudiéramos arrepentirnos si no fuera por la obra del Espíritu Santo. ¿Que el Espíritu Santo qué hace? ¿Convence de qué? A nosotros, y dice la palabra que ninguno sale a buscar a Dios, sino que Él Nos busca a nosotros. Porque nadie por su propia cuenta quiere agradar a Dios. Todo el mundo cree en Dios, pero no, yo bailo y voy a misa, voy al Todo el culto. mundo cree en Dios, pero a su manera. Pero una cosa es creer en Dios y otra cosa es creerle, porque mire que la palabra que dice que los demonios creen y tiemblan, pero ellos no creen y obedecen. Ellos tiemblan porque reconocen su poder, pero ellos no obedecen. Nosotros creemos y ¿qué hacemos? Obedecen. Esa es la diferencia. En Éxodo 38 habla del altar de los holocaustos, el encuentro de Dios con su pueblo. Qué belleza. Orden. Lo que más me gusta a mí de esos capítulos ya es las especificaciones que le da para armarlo, trabajarlo, qué es lo que le van a poner, ¿Cómo? específicamente, qué telas, oro, Los materiales específicos. lo mejor que se pudo haber tenido en ese tiempo. ¿Y eso refleja a quién? A A Cristo. Eso refleja a Cristo porque es que Él es pureza, Él es santidad, o sea, o sea, el don de Dios es inefable, o sea, Él es inexplicable y su obra es redentora. ¿Quién moriría por nosotros? Nadie. Si antes a nosotros nos abandonan los hijos, los padres, el esposo, pero dice su palabra que ¿qué? Aunque padre y madre nos dejara, por todo Jehová nos recogerá, porque Él es hermoso. Dice las vestiduras sacerdotales, hermano, qué tan importante. Si usted es abogado, si usted es doctor, usted se identifica. Si nosotros somos hijos de Dios, ¿cuáles deben de ser nuestras vestiduras? Limpio y ¿Cierto? Sin mancha y sin arruga. Cuando usted va a salir para la iglesia, usted no se va con la camisa arrugada, ¿cierto? Pero eso es físicamente ante los demás, pero ante el Señor que conoce todo y escudriña nuestro corazón. Porque podemos estar alabando al Señor y podemos tener el corazón arrugado, amargado, odiando. Que cuando dice que Él está a la puerta y llama, es esa puerta, es ese corazón que se ha endurecido, porque algunos los han violado, otros los han maltratado, pero el Señor dice, ven que yo sano tus heridas, ¿cierto? También podemos hablar de las vestiduras sacerdotales, la construcción del santuario, los vestimentos, los servicios, todo debía ser hecho conforme a la voluntad de Dios. Algo que decía el hermano ahorita es muy lindo, Dios aquí nos está hablando de un orden. O sea, cuando Dios da unas indicaciones no son caprichos de Él, es que un orden, así como hizo los cielos y la tierra, como hizo la humanidad, como nos hizo a nosotros, los animales, la creación. Él es un Dios de orden, pero Él estaba dando un diseño divino para que fuera establecido en la tierra. Se los dio primeramente así simbólicamente para cuando llegara Cristo ya pudieran ver que era Jesús quien simbolizaba esa arca, ¿cierto? Amén. Don Omar, ¿qué podemos decir de eso 40 para terminar? Se levanta el santuario. Don Omar y Wilson. Pues sabemos que el santuario era algo simbólico y algo temporal. Era algo en el momento construido para ese tiempo, ¿cierto? Un lugar de reunión, un lugar de encuentro, ¿cierto? Un lugar de consagración. Hoy, como todo lo que habla en Éxodo era sombra de lo venidero, era sombra de Cristo, ¿cierto? Hoy, ¿qué es el santuario para cada uno de nosotros como creyentes? En donde habita el Señor, en corazones puros, corazones rendidos y entregados. El santuario de hoy para cada uno como creyentes es nuestra vida, una vida consagrada al Señor, un corazón limpio, una mente renovada,
Este es el santuario donde el Señor habita todos los días en cada uno de nosotros. Eso sí, Él quiere habitar en templos y en santuarios Que seamos vasos limpios, agradables ante sus vasos ojos. de honra nos quiere convertir en. Amén. Dice, acepta a Dios como Salvador y Señor. El Señor es que dirige y el que guía mi vida a su voluntad, no a la mía. Bueno, nosotros decimos, Señor, hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Y vamos y hacemos lo contrario. O sea, si nosotros decimos que Él es nuestro Salvador, porque nos salva, pero es nuestro Señor, es porque Él ¿qué? Nos dirige. Cuando se va a la empresa, usted hace lo que quiere o lo que le dicen que haga. ¿Es cierto? Entonces, si Él es nuestro Señor, nosotros hacemos lo que Él nos dice a través de su palabra. ¿Cierto? Entonces dice, para ser su hijo, nuestra vida sea un santuario donde Él quiera habitar. Amén. Porque como son las palomitas usted ve que cuando uno camina, ellas se van. El Espíritu Santo reposa donde está tranquilo, donde está limpio, donde Él nos limpia y nos lava porque nos equivocamos. De hecho, que seamos cristianos no quiere decir que no nos equivoquemos, que no fallemos, ¿cierto? Que somos pecadores, reconocemos que somos pecadores y que Él fue ese sacrificio puro en ese altar, en ese santuario, el Cordero, una vez y para siempre. Pero la idea es que no practiquemos el pecado, porque Él ya nos sacó de esa esclavitud y pagó un precio que muy alto. Con su gota de sangre, ahora hacen transfusiones de sangre, o la gente se muere, o le hacen trasplante de riñón, de hígado, y pueda que se salga, pero Jesús trajo salvación para toda la humanidad, para todo el que le quiera recibir, porque cuando nosotros evangelizamos, mostramos a Jesús a través de su palabra, ¿cierto? Invitamos a Jesús, como dice nuestro pastor Lobby, no es que le tengamos que decir a la gente, ay, venga, acepte a Jesús como si fuera un producto de uno, mire, 2 bolsas de leche por 20.000, no, para nosotros debe ser un privilegio que Jesús nos acepte a nosotros. Amén. O sea, porque a veces es como si estuviéramos mendigándole a la gente, ay, venga, acepte a Jesús. No, o sea, Jesús es el Señor. O sea, Él fue el Cordero, pero Él va a venir ahora como ¿qué? Como Rey. Y Él va a venir a juzgar a los vivos y a los muertos, a las cabras y a las ovejas. Entonces, ¿nosotros somos ovejas o somos cabras? ¿Cierto? Somos ovejitas por más. Entonces dice su palabra que Él viene, Él primero vino, Él dijo, yo no vine a juzgar el mundo. Nosotros predicamos mensajes de salvación, pero también hablamos a la gente de arrepentimiento. No le podemos decir, ay, Dios es amor y que su vida siga así. No, Dios es amor, Dios te ama a ti, pero no ama tu pecado. Y la gente lo reconoce porque el pecado que nos hace daño, nos hace sentirnos tristes, aburridos, dañar familia. Primero nos dañamos a nosotros y después dañamos a los demás. ¿Y se daña qué? Una sociedad. Porque está la sociedad, si dice el Señor, que si mi pueblo se humillara, yo vendría a sanar a la tierra. ¿Cuál es esa tierra? Nuestro corazón. Porque la palabra dice que del corazón es donde salen todas las cosas malas. ¿Cierto, hermano? Entonces, ¿cómo les ha parecido esa enseñanza? Ay, a mí me ha encantado. Hermoso ver el obrar de Dios. Hermano Wilson, acompáñanos con una pequeña oración para despedir esta mesa redonda. Bueno, vamos a hacer una pequeña oración dándole gracias al Señor por todo. Padre Santo, gracias por tu palabra, Señor. Esa palabra que nos renueva, Señor, esa palabra que nos llena, Señor. Padre Santo, ponemos nuestro santuario, Señor, a tu disposición, nuestro corazón, Padre Santo. Seas tú llenándolo, Señor, de tu amor, Padre Santo. Seas tú llenando, Señor, de esa palabra, Señor, que tú mandas, Señor, para que nosotros llevemos a todas las personas que lo necesitan, Padre Santo. Gracias, Señor, porque nuevamente, Señor, tú nos hablas con tu palabra, Señor, para nosotros poder ir a hablarle a otra persona, Señor, de ese Dios tan maravilloso, Señor, que sacó ese pueblo de Egipto, Señor, de la esclavitud, Señor, y sacó nuestras vidas también de la esclavitud, Señor, porque éramos esclavos del pecado, Señor. Y tú llegaste y nos libertaste, Señor, y estamos agradecidos, Padre Santo, por la obra tan hermosa que tú has hecho por nosotros, Padre Santo. Solamente queremos darte gracias, Señor, queremos ser esas personas santas, Señor, en tu presencia, que los vestidos de nosotros lleguen blancos y sin arrugas, Señor, que ese corazón, Señor, sea para agradarte solamente a ti, Señor, porque de todo lo que hagamos sea para extender tu reino, Señor, porque de eso se trata, Señor, no se trata de nosotros, Señor, sino de ti, Señor. Gracias, Señor,
por este grupo, Señor, por los que estamos acá, Padre Santo. Oramos por los que no pudieron venir, Señor, solo tú sabes por qué no pudieron estar, Señor, pero oramos por ellos, Señor, que seas tú tomando el control de sus vidas, Padre Santo. También queremos poner, Señor, la evangelización que tenemos ahorita en tus manos. Seas tú, Señor, obrando como tú tengas que obrar, Padre de la gloria. Gracias, Señor, por este capítulo de eso, Señor. Hoy lo terminamos, pero seguimos, Señor, con tu palabra. Seguimos, Señor, extendiendo tu palabra, Padre Santo. Pero no queremos hacer nada con nuestras fuerzas, Señor, sino las fuerzas tuyas, Padre Santo. Te damos gracias, Señor, y todo honor y toda gloria sean para ti. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Ya.